Bienvenidos a este domingo, poco de frío, pero bueno, aquí estamos listos para compartir la palabra de Dios. Los invito para que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno y su lápiz para anotar. Vamos a dar unos minuticos para que se vayan conectando poco a poco. Podamos compartir. Recuerden que pueden hacer sus preguntas o comentarios ahí en la cajita que tiene el Instagram, y yo puedo ir respondiendo en la medida que vamos avanzando para hacerlo un poquito más dinámico. Aquí se van conectando ya. Por favor, los que están conectados, avísenme si se ve bien, se escucha bien, para que comencemos, por favor. Por favor, alguien que me diga si se escucha bien, si se ve bien, si tenemos imagen, si tenemos audio. Entonces, para que demos comienzo. Les recuerdo que estos videos se van a subir a las redes sociales, a Instagram, en IGTV, va a quedar en YouTube y en Facebook, para que los que no puedan conectarse o no puedan compartir con nosotros a esta hora, pues puedan también disfrutar del video y tener la enseñanza de la palabra a la mano y lo pueda ver cuando quiera. Bien, vamos a esperar otro minutico para que se vayan conectando. Poco a poco se van a ir conectando. Bien, vamos a comenzar el día de hoy. Y el Señor ha puesto en mi corazón ya hace varias semanas para que toquemos las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5. Y como ustedes recuerdan, la semana antepasada, sí, ya llevamos con estas 4 semanas donde empezamos con las bienaventuranzas. Comenzamos con la primera, si recuerdan, Mateo capítulo 5, con los pobres en espíritu. Después hablamos de los que lloran, los pobres en espíritu, con su recompensa que recibirán la tierra. Perdón, si me acompañan a Mateo capítulo 5, por favor, vamos a revisar. Quiero que todos tengan su Biblia. Recuerden que esa es nuestra herramienta de trabajo. Sin herramienta de trabajo, pues es difícil que llevemos a cabo nuestra enseñanza, ¿no? Así que puede ser en celular o puede ser en la Biblia de papel. A mí me gusta mucho la de papel, pero pues no todo el mundo maneja igual. Hablamos que los pobres en espíritu que recibirán el reino de los cielos, los que lloran recibirán consolación, los mansos porque recibirán por la tierra por heredad. Y hoy hablaremos de los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que vamos a comenzar. No hablaré mucho del contexto, porque ya en todas estas semanas hemos hablado del contexto del libro de Mateo, del Sermón del Monte, etcétera, etcétera. Así que vamos a entrar de llenos. Invito a las personas. De pronto tenemos problemas de conexión. Alguien que me diga si estamos al aire, por favor. Parece que tenemos problemas de conexión. Ok, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a tocar el tema de los que tienen hambre y sed de justicia. Pero no podemos olvidar que las bienaventuranzas, como ya lo hemos explicado, tienen una secuencia, tienen un orden, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, primero los pobres en espíritu, y hablamos que son los que reconocen, los que hemos reconocido que estamos en bancarrota espiritual, en quiebra espiritual. Eso nos habla también de arrepentimiento, en el momento que reconocemos que necesitamos a Dios, cuando reconocemos que hemos pecado y que necesitamos a Dios para acercarnos nuevamente y tener una relación con Dios. Después hablamos de los que lloran, porque una vez aceptamos que somos pecadores, aceptamos que necesitamos a Dios, pues hay una sensibilidad hacia el pecado y lloramos por las consecuencias del pecado de nuestras vidas. Y una vez aceptamos el arrepentimiento, que estamos en quiebra espiritual y que necesitamos a Dios, que lloramos
por el pecado en nuestras vidas, entonces comienza a surgir, la mansedumbre en nuestras vidas. Y la mansedumbre tenía que ver, como lo hablamos la semana pasada, con la humildad en nuestros corazones y reconocer cuál es nuestro lugar delante de Dios. Y una vez tenemos la mansedumbre, entonces comenzamos a tener hambre y sed de justicia. Por eso recalco un poco la secuencia que presenta Jesús en el Sermón del Monte al presentar las bienaventuranzas. Hay una secuencia. Así que entendiendo esta secuencia llegamos a nuestro tema de hoy, que significa hambre y sed de justicia. Jesús hace un paralelo. Jesús entiende que hay una necesidad de justicia, que la gente está buscando felicidad, y por eso él comienza con la palabra bienaventurados, que como también lo hemos hablado, significa doblemente aventurado, doblemente feliz, doblemente bendecido. Entonces Jesús comienza diciendo, bueno, ustedes quieren felicidad, bueno, bienaventurados los que... Y comienza hablando sobre los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Y en una primera instancia podría parecer una contradicción, porque la gente estaría esperando que le dijeran, bueno, felices los que tienen dinero, dinero los que tienen posesión, dinero los que no tienen enfermedad, bienaventurados los que no están enfermos, los que están sanos, los que tienen posesiones materiales. Pero Jesús nos rompe ese paradigma mental y nos está diciendo, no, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren por causa del Evangelio, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Entonces Jesús comienza detectando una necesidad de felicidad, porque la gente está buscando felicidad, pero los confronta al decirle, no, miren, lo que ustedes consideran felicidad, para el reino de los cielos no es felicidad. Entonces hay un momento de confrontación cuando Jesús comienza el Sermón del Monte y comienza con las bienaventuranzas. Así que hambre y sed, vamos a ver qué significa hambre y sed de justicia. Primero, hambre y sed, no en el ámbito material, porque todos sabemos qué significa tener hambre de alimentos, sed de bebida. Pero si lo llevamos al terreno espiritual, hambre y sed significa unas ganas motivadoras, ¿no? Cuando ustedes han escuchado cuando alguien dice, tengo hambre de triunfar, tengo hambre de fama. Entonces podemos decir que el mundo busca esa hambre material, si pudiéramos hablarlo así. Pudiéramos decir también que el hambre es un deseo fuerte, una búsqueda motivadora, una fuerza apasionadora por algo, algo que está en nuestro interior por querer algo. Eso es hambre. Pudiéramos decir que hambre también es una ambición en el buen sentido de la palabra. Y no está mal sentir ambición en el buen sentido de la palabra. El problema es que la Biblia es claro cuando dice que hambre y sed de justicia. El problema es cuando el hambre y la sed es por otra cosa. Y déjeme hablarle de 3 personajes que escogí que sentían hambre y sed, como muchas personas hoy en día, pero por motivaciones equivocadas. Mira lo que encontré con Luzbel, o como hoy lo conocemos con Lucifer, el diablo, que tuvo un hambre y una motivación equivocada. Por eso la Biblia establece que hambre y sed de justicia. Y si me acompaña Isaías capítulo 14, verso 13, para los que anotan, vemos cuál fue el hambre y la sed que tuvo Lucifer. Mire lo que dice Isaías capítulo 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, está hablando de Lucifer, del diablo, de nuestro enemigo, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el hambre y la sed que tenía Lucifer? Pues él tenía un hambre y una satisfacción de alabarse a sí mismo, de poder. Él quería ser como Dios. Él tenía un hambre y una sed de poder. Mire lo que le dice Dios en el verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue derribado porque esa hambre y esa sed de poder terminaron destruyéndolo. Encontré otro ejemplo en Nabucodonosor. Ustedes saben que Nabucodonosor fue un rey de Babilonia, fue un rey poderosísimo, como muy pocos del mundo antiguo. Tenía un reino vasto, amplio, era un hombre muy poderoso. Y si me acompañan a Daniel capítulo 4, verso 30, vamos a encontrar cuál era el hambre y la sed que Nabucodonosor tenía. Dice en Daniel capítulo 4, verso 30. Habló el rey, es decir, Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahí estamos viendo claramente cuál era el hambre y la sed que tuvo Nabucodonosor. Él tuvo hambre de alabarse a sí mismo. Porque él está diciendo que todo lo que él veía, todo el reino que había construido, lo había hecho por sus fuerzas, con su fuerza y su poder, y para la gloria de mi majestad, decía él. Él tenía hambre y sed de autoalabarse. Mire lo que le pasó en el verso 32. Aún estaba la palabra, verso 31, perdón. Aún estaba la palabra en la boca del rey, es decir, él no había terminado de hablar, cuando vino una voz del cielo a ti y dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, los que han leído la historia saben que él se volvió loco y andaba como los bueyes, como los animalitos en el prado, en el césped. No tenía conciencia, tuvo 7 años como un animal, como una bestia del campo, hasta que reconociera que el dominio, el reino de los hombres es del Altísimo, de Dios, y lo da a quien Él quiere. Así que Nabucodonosor es un ejemplo de hambre y sed, pero de autoalabarse, de orgulloso, de soberbio. Y tengo un ejemplo número 3. El necio rico, el joven rico. Lucas capítulo 12, verso 17, si me puede acompañar por favor, o los que anotan. Lucas capítulo 12, verso 17. Mire lo que dice. Y él pensaba dentro de sí, el joven rico, el necio, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayor, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, lo llama necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre creía y tenía hambre y sed, pero de posesiones. Quería ser un granero más grande para meter todas sus posesiones. Y lo que no sabía es que ese día, esa noche, llamarían a su puerta para reclamarle su alma. No está mal tener ambición, no está mal tener hambre y sed por algo. El problema es lo que está detrás de las motivaciones y la sed
el hambre por lo que tú estás buscando. La pregunta sería, ¿cuál es tu hambre y tu sed? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte, a trabajar, a esforzarte? Ese es el problema. Y la pregunta que yo te hago y que tú te deberías hacer es, ¿cuál es tu hambre? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo y la motivación central en tu vida? ¿Es el reino de Dios y su justicia? Pregunto. Permítame hacer un paralelo porque Jesús lo hace entre el hambre y la sed física y el hambre y la sed espiritual. Ustedes conocen a Maslow, la pirámide de Maslow, ¿no? Un psicólogo, un psicólogo, psiquiatra ruso, que él establecía una pirámide, de motivaciones, de la conducta humana. Y él decía que la conducta y las motivaciones humanas están de acuerdo o directamente son directamente proporcional a las necesidades. Es decir, que el hombre está motivado o sus conductas son motivadas, depende de la satisfacción de sus necesidades. Y entonces él establecía una pirámide y en la base de la pirámide estaban las necesidades humanas. Y tanto el hambre como la sed son necesidades básicas del ser humano. Entonces, en la medida que el ser humano pueda satisfacer esas motivaciones básicas, pues podrá seguir subiendo a otro tipo de motivaciones más espirituales, entre comillas. Pero esto no está en concordancia con la palabra de Dios. Nosotros no somos animales para determinar nuestra conducta y nuestras necesidades dependiendo de si saciamos o no estas necesidades. Pero imagínense qué pasa cuando un ser humano no puede saciar su hambre. Las personas que han pasado, por ejemplo, por mucha hambre o que han hecho un ayuno, pueden entender hasta dónde la carne puede llevar a ciertas conductas cuando el hambre o la sed no son saciadas. Cuando uno lleva, por ejemplo, 3 días sin comer, cuando estamos en un ayuno, pues digamos que todo su pensamiento es comida, comida, comida. Uno ve comida por todas partes y el hambre puede llevar a las personas a cometer ciertas conductas inmorales o morales. Pero déjeme decirle que si el hambre material es tan profunda en la conducta humana, ¿qué será del hambre espiritual? Y yo traje algunos ejemplos del hambre espiritual, del hambre físico, a dónde te puede llevar. Por ejemplo, en el año 436 hubo una hambruna en Roma, 436 antes de Cristo, una hambruna tan terrible que la historia dice que la gente se arrojaba al río Tíber para morir ahogado y no morir de hambre. Imagínense hacia dónde lleva el hambre a las personas, el hambre física, a hacer las cosas que hace. En el año 1005 también Inglaterra fue arrasada por una hambruna terrible. Pero no vayamos tan atrás. En el siglo XX, en Rusia o en China, por ejemplo, en China se sabe que más de 40 millones de personas murieron por hambre, por una política de Mao social comunista que arrasó con el país y llevó a 40 millones de chinos a morir de hambre. Y no hablemos de la Rusia de Stalin, donde más de 20 millones de personas murieron físicamente de hambre. Pero también encontré en Segunda de Reyes, cuando Siria invadió a Israel, los sitió y no le permitió que entraran los alimentos y las provisiones por mucho tiempo. El rey Ben-Hadad en ese tiempo invadió Israel, los sitió. Y hubo tal hambre que nos narra la historia de 2 mujeres que se pusieron de acuerdo y dijeron entre sí: vamos a comernos a tu hijo, y cuando nos hayamos comido a tu hijo y hayamos saciado nuestra hambre, entonces después nos comeremos a tu hijo. Yo le pregunto, ¿es tan terrible el hambre que hace que una persona, una madre, se coma a su hijo?
Si la hambre física, el hambre de nuestro cuerpo, el hambre material es tan tremenda que nos lleva a hacer cosas, imagínese usted el hambre espiritual. Jesús está hablando del hambre y la sed espiritual. Y la gente cree que el hambre espiritual no es tan poderosa como el hambre física, como el hambre material. Mire lo que está pasando en el mundo. El mundo trata de saciar un hambre, una insatisfacción que tiene con otro tipo de necesidades, necesidad de dinero, necesidad de fama. Quiere satisfacer un vacío espiritual, un hambre espiritual con cosas materiales. El problema es que no lo va a encontrar. Porque el mundo no puede ofrecer lo que viene de parte de Dios. El hambre espiritual no se puede saciar con alimentos. El hambre espiritual no se puede saciar con posesiones materiales. Por lo tanto, el mundo allá afuera está equivocado porque tiene un hambre espiritual, pero lo quiere saciar con cosas materiales. El mundo no puede saciar el hambre espiritual, porque el hambre espiritual solo puede ser saciado por Dios. El mundo está equivocado. El mundo está alejado de Dios y está buscando lo que viene del cielo, lo está buscando en las riquezas materiales, en la fama, y no lo va a poder saciar. El mundo está tratando de alimentarse y calmar su sed en algo que no lo puede saciar. Mire, le voy a decir algo, el mundo no necesita comida, necesita justicia. Por eso Jesús está diciendo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y a algunos les sonará chocante lo que estoy diciendo, de que el mundo no necesita comida. Pero si usted va un poquito más allá, yo investigué, mire, el 50% de la comida se desperdicia. Entre a la página de ONU y podrá saber en la ONU que los alimentos que se llevan al África para paliar esa hambruna tan terrible que hay allá, según estadística de la ONU, el 50% de esos alimentos se pierde por un tema de logística. O mire las estadísticas, por ejemplo, aquí en Colombia, de los restaurantes, del manejo de la comida, se dice que el 50% de la comida se desperdicia. Entre a la basura que botan los restaurantes, la mitad de la comida se desperdicia. El problema del mundo no es comida. Dios estableció que la tierra diera sus frutos para que nosotros no tuviéramos hambre. El problema no es de alimentos. De hecho, busque también en las estadísticas de la FAO, el órgano que depende de la ONU que se dedica a la alimentación. Según la FAO, se produce en el mundo el doble del alimento que necesita la población humana. Sí se está produciendo alimentos. Se está desperdiciando, es otra cosa. Por lo tanto, el problema del mundo no es producción de alimentos. El problema del mundo no es hambre física. El problema del mundo es hambre espiritual. El mundo no necesita comida, necesita justicia de parte de Dios. Por eso Jesús es claro, hambre y sed de justicia. Y mientras el mundo siga buscando hambre, alimento físico para una necesidad espiritual, está en problemas. No va a ser bienaventurado. Por eso primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo no puede saciar el hambre y la sed de justicia. No puede. Y mientras el mundo esté buscando las cosas de Dios en lo material, va a estar en problemas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mientras la gente no tenga hambre y sed de justicia, no podrá ser saciado. Hay una bendición en ser saciado de Dios.
porque el mundo no puede saciar lo que trae Dios, no se puede ni siquiera comparar. Y eso me trae a colación de por qué el Señor Jesús se presentó como el pan de vida eterna. Él se presentó como el agua de vida eterna. Él es el pan y Él es el agua. Hambre y sed. Dios está diciendo, mire, ustedes no necesitan mondongo, arepas, caraotas, papas, arroz. Ustedes lo que necesitan es el pan de vida, que soy yo, y ustedes necesitan el agua, que soy yo. Yo soy la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Y lo que el mundo necesita es pan y agua. Es a Jesús. Es tener esa hambre y esa sed de justicia que es en Jesús la justicia de Dios. Por eso no podemos amar al mundo, porque el mundo no nos va a entregar lo que necesitamos. El mundo se está desboronando a pedazos. Vea un noticiero, vea las redes y insiste en buscar en el mundo lo que no va a encontrar. El mundo necesita el pan de vida y el agua de vida, que es Jesús. Y en la medida que lo entendamos, podremos ser bienaventurados. Y me llama la atención que el mundo hoy en día la gente anda preocupada, estresada. ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar la cuota del apartamento? ¿Cómo voy a pagar la cuota del local? ¿Cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la medicina? Está estresado, buscando las cosas que Dios te quiere dar gratis. Si ustedes se ponen a ver en las bienaventuranzas que hemos estudiado, primero que nada, Él ofrece a los pobres en espíritu el reino de los cielos. A los que lloran, Él les ofrece consolación. A los mansos Él está dando la tierra por heredad, y a los que tienen hambre y sed de justicia, le está dando saciarse. En otras palabras, ¿por qué nos matamos y nos estresamos buscando las cosas que Dios nos quiere dar si venimos bajo sus condiciones en el reino de Dios? Jesús nos está diciendo, hombre, no se maten bajo sus fuerzas, en su estrés, en su depresión, en su trabajo con su sudor todos los días, lo que yo les quiero dar. Solo tienen que acercarse al reino de los cielos bajo estas condiciones. Si son pobres en espíritu, si lloran, si son mansos, si tienen hambre y sed de justicia de Jesús, yo les voy a entregar todo. El mundo no te puede dar la tierra por heredad, no te puede consolar, no te puede dar el reino de los cielos, pero Dios sí. Si tú quieres alcanzar el reino de los cielos, si quieres ser consolado, si quieres ser saciado, si quieres la tierra por heredad, acércate a Dios bajo sus condiciones. No te sigas estresando y matando por algo que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar todas esas cosas, nos quiere dar todas esas cosas. Acerquémonos a Él bajo sus condiciones. La manera no es estresarnos y matarnos literalmente para poder obtener cosas que ya Dios nos quiere dar. Y eso me acuerda del hijo pródigo. El hijo pródigo quería riquezas, quería la herencia del papá, quería vivir bueno, pero él ya lo tenía debajo de su padre, bajo la cobertura de su padre. Y él tuvo que ir a comer algarrobas, comer la comida de los cerdos, para entender lo que ya tenía en su casa. Solo que tenía que someterse a las condiciones de su papá, no bajo sus condiciones. Y hay mucha gente hoy en día que está comiendo algarrobas, literalmente, porque no ha querido acercarse a Dios bajo las condiciones de Dios. Hombre, el mensaje de hoy es, usted es bienaventurado si se acerca a Dios bajo mis condiciones. ¿Qué es ser bienaventurado? Llorar, ser pobre en espíritu, ser manso de corazón, humilde de corazón y tener hambre y sed de Jesús. Tenemos que llegar a comer algarrobas de los cerdos para entender lo que significa ser bienaventurado.
Mire lo que encontré. Para ser bienaventurado y entender qué es la justicia, qué es tener hambre y sed de justicia, tenemos que conocer su palabra. Usted no puede tener hambre y sed de lo que no conoce. Usted tiene que estar hambriento para poder comer. Es como si yo lo invitara a usted a almorzar a mi casa, pero usted antes de venirse va y se mete un perro caliente y una hamburguesa. Pues obviamente cuando llegue a mi casa o al restaurante donde yo lo invité a almorzar, usted no va a poder comer porque usted ya está lleno, ya está saciado. Y así funciona en el mundo. Venimos adelante de Dios, nos ponemos delante de Dios, pero ya tenemos nuestro corazón lleno del mundo, ya tenemos el corazón lleno de lo que el mundo ofrece, ya tenemos nuestro corazón lleno de ambición, de buscar dinero, de fama, de corrupción. Tenemos hogares llenos de adulterio, de lascivia, de pornografía. Entonces cuando nos sentamos delante de la palabra de Dios ya estamos llenos, ya estamos saciados. Lo que Dios nos ofrece no nos cambia el hambre, no, porque no hay ni siquiera hambre de Dios. Benditos los que están pobres en espíritu, pero los que están hambrientos de Dios, porque de alguna manera Dios nos dice en toda su palabra que benditos los que tienen necesidad. Así piensa Dios, así lo describe. Mire, si usted no golpea, no le abren. Si usted no toca, no le abren. Si usted no llama, no le abren. Si usted no está declarado en bancarrota, no es consolado. Si usted no llora, no es consolado. Si usted no manifiesta necesidad, bendito Dios, porque los que están en necesidad son los que busca a Dios. Cuando usted dice no tengo necesidad de Dios, lo tengo todo, pues Dios no puede venir a acercarse a su vida, porque dentro de su orgullo y soberbia, Dios no puede hacer nada en su vida. Por eso Dios declara que benditos los necesitados, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que son pobres en espíritu, los que lloran porque son consolados, los que son perseguidos. Así funciona el reino de Dios y su justicia. Necesitamos declararnos necesitados de Dios, valga la redundancia. El orgullo espiritual aleja a Dios. Por eso usted tiene que declararse hambriento y sediento por las cosas de Dios, para que pueda ser saciado. Si usted no se declara hambriento y sediento, no puede ser saciado. Dios no puede saciar a los que ya están llenos de sí mismo. Dios no puede darle a alguien que dice que lo tiene todo. Por eso funciona el reino de Dios de esa manera. No puedes tener hambre de lo que no conoces. Si no conoces la justicia de Dios, ¿cómo puedes tener hambre de ella? La justicia de Dios se revela en Jesús y se revela en la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Jesús y conocer su palabra para saber qué significa justicia para Dios. No estamos hablando de la justicia de los hombres, que es imperfecta. Una justicia que depende de los intereses de una naturaleza caída y pecaminosa. No es esa justicia. Es la justicia de Dios. No es nuestra propia justicia. No nos podemos justificar a nosotros. Una de las cosas que me llaman la atención cuando investigué este tema es que hambre y sed, el verbo en el griego es continuo. Es progresivo. Entonces podría traducirse: bienaventurados los que están teniendo hambre o los que están teniendo sed. Quiere decir que es progresivo, que cada vez cuando usted tiene hambre y almuerza, pues usted es saciado. Pero en el espíritu usted nunca va a poder saciado totalmente, porque cada vez va a tener más y más y más hambre de Dios, de las cosas de Dios. Por lo tanto, es un hambre y una sed que es progresiva. Y bendito Dios, porque cada vez vamos a tener más hambre, pero cada vez Dios nos va a saciar y saciar. Y todos los días tenemos hambre de Dios y todos los días Él nos sacia y nos sacia y nos sacia. Y no hay nada más maravilloso que ser saciado de Dios. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que deberíamos buscar todos. Y entonces me puse a investigar qué hombres de Dios tenían esa hambre y esa sed insaciable por Dios. Porque como decía un amigo hace poco, esto es como la mafia, uno entra pero no puede salir.
Uno entra y quiere más y más y más de Dios. Mire cuando encontré a Moisés. Moisés fue un hombre que conoció cara a cara a Dios, que lo vio allá en la zarza ardiendo, pero que vio también la gloria de Dios, el poder, la chequina de Dios cuando abrió el mar rojo para que ellos pasaran. También fue testigo de la nube que cubría, los protegía del sol en el desierto. Y fue testigo de la columna de fuego que los abrigaba y los calentaba de noche. Qué hombre que estuvo allá en el Sinaí cuando Dios le entregó las tablas de la ley, escrito con el mismo dedo de Dios. Y me llama la atención que en Éxodo capítulo 33, verso 18, Dios le envía a construir el tabernáculo y mire lo que le dice Moisés. En Éxodo capítulo 33, 18, Moisés le pide a Dios, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces yo me preguntaba, Señor, pero si este hombre te ha visto cara a cara, el mar rojo, la zarza, vio las plagas, tu mano como doblegaba a Faraón, y todavía puede decir, te ruego que muestres tu gloria. Esa es una persona que tenía un hambre insaciable, que a pesar que él había madurado en Dios, que había visto a Dios cara a cara, todavía podía decir, muéstrame, te ruego, muestres tu gloria. Es como si hubiera un hambre insaciable, es como David que decía, es como un siervo que clama por agua, es una desesperación santa. Y mira el otro hombre que encontré de ejemplo, el mismo David. David en el Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El hambre y la sed de justicia que tenía David era como un desespero. Aún su alma y su carne anhelaban tener una relación de intimidad con Dios. Él decía que estaba como en un desierto, en tierra seca y árida. El hambre y la sed de justicia de un hijo de Dios es un desespero que cada vez quiere más y no se sacia con lo que Dios le da, sino que quiere más y demanda a Dios. Y Dios busca hombres y mujeres que le digan a Él esa desesperación. A Dios le gustan los desesperados por Él, porque esos son los que Él sacia. No los que no quieren nada con Dios. No, Dios no le va a dar al que no busca, al que no toca, al que no llama, al que no muestra desespero. Dios anhela que estemos desesperados por Él. Mire lo que encontré de Pablo. Un hombre que escribió el 70% de nuestra teología con sus epístolas. Un hombre que vio a Jesús cara a cara en el camino a Damasco. Un hombre que dice que después de este encuentro fue llevado al tercer cielo. ¿Cuántos hombres pueden decir que fueron llevados al tercer cielo? Y dice que le fueron mostrado cosas inefables por Dios. Y todavía Pablo en Filipenses capítulo 4 manifiesta, oh, mi deseo es conocerte, Jesús. Había una desesperación, un hambre de estos hombres de Dios por las cosas de Dios, por Dios mismo, que Dios tenía que saciarlos y darles más y darles más. Hay gente que lleva 5, 10, 15 años en la iglesia y ya no tiene hambre, no tiene sed por las cosas de Dios. Han sido saciados por las cosas del mundo. Y a la iglesia van, pero no son saciados. ¿Saben por qué? Porque no tienen hambre, no claman, no buscan a Dios con ese desespero santo por las cosas de Dios. Se necesita hambre para ser saciados. La pregunta entonces esta mañana es, ¿de qué tienes hambre? No de tequeños y arepa, no. ¿De qué tienes hambre espiritual? ¿En qué nivel está tu hambre y tu desesperación por las cosas de Dios? ¿Cuál es el nivel? Mire lo que encontré en Lucas capítulo 1, verso 53 y ya voy terminando.
Dice Lucas capítulo 1, verso 53. A los hambrientos colmó de bienes. A los ricos los envió vacíos. Los hambrientos son los que serán colmados de bienes, de bendiciones y serán saciados. Hablemos de justicia para terminar. Bienaventurados los que están hambrientos y sedientos de justicia. Y yo quiero definir la justicia. Hay un libro que escribí que lo pueden encontrar en mi página web, El Poder de la Justicia, y ahí hablo sobre eso. Pero rápidamente, miren, justicia significa estar en la posición correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Dios. Él es la justicia. Y la mayor expresión de justicia es Jesús, que se hizo hombre y caminó entre nosotros, y nos mostró lo que significa la justicia de Dios. Pero tener hambre y sed de justicia denota dos cosas. Uno, salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser justificados por nuestros actos. Jesús murió en la cruz para poder declararnos justos delante de Dios, no por nuestras acciones, sino por lo que Jesús hizo. En otras palabras, Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos justificados o declarados justos. Él pagó el precio de nuestras injusticias, de nuestro pecado. Por eso, para ser justos delante de Dios, tenemos que ser justificados por Cristo Jesús. En otra palabra, si usted no ha creído en Jesús, si no ha sido salvo en el sacrificio de Jesús, usted no puede ser justificado, no puede hallarse justo delante de Dios. Es decir, sus pecados y sus transgresiones están siendo cargados todavía por usted. Y número 2, nos habla de santidad. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, nos queremos parecer más a Jesús, ser como Jesús. Y por eso se llama santidad, vivir de acuerdo a los estatutos, a los decretos, a la manera que Dios dice que debemos caminar. Y esa manera, ese modelo perfecto que quiere Dios, está representado en Jesús. Él es nuestro modelo. Y cierro con lo siguiente, Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargado es dulce. Mire qué bonito este proverbio. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Todos los hombres que creen que no necesitan a Dios, que no necesitan su Espíritu Santo, que están saciados de su ego y de su orgullo, desprecian el panal de miel. Pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Mire, para el que ama a Dios, para el hambriento de Dios, no importa si hay cosas amargas, si está pasando por problemas laborales, si está pasando por problemas de salud, si está pasando por problemas familiares, todo es dulce, porque su descanso, su paz descansa en Dios. Eso es lo que Pablo llama el gozo. Y dice que el gozo es nuestra fortaleza. La diferencia entre el gozo y la felicidad del mundo es que la felicidad del mundo depende de las cosas exteriores, que tengas un buen sueldo, que tengas una buena casa, que estés totalmente sano, que tus hijos te hagan caso, que tu esposa te ame. Depende la felicidad de cosas exteriores, pero en Cristo eso es lo que Pablo llama el gozo. Pablo escribió Filipenses, la carta o la epístola del gozo, estando en la cárcel. Estando en una cárcel donde a lo mejor estaba lleno de ratas, de humedad, no había luz, no había comida. Y él puede decir, regocijaos en Cristo Jesús. El gozo es algo que está aquí adentro, que no depende de las circunstancias. Esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. Y para los que amamos a Dios, para los que buscamos, los que tenemos hambre y sed de justicia, los que estamos desesperados, el gozo del Señor vive en nuestros corazones y estamos siempre gozosos. No felicidad en términos de sentimientos. Y termino diciéndoles
que cuando yo conocí a Cristo, yo estaba buscando, había un hambre y una necesidad. Tal vez tú tengas esas preguntas que te haces de Dios, de por qué me pasa esto, de por qué aquello, pero lo importante es que hay un hambre y una búsqueda de Dios. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo fui a brujos, fui a sesiones de ángeles, de espiritistas, porque había un vacío en mi corazón, hasta que encontré a Jesús. Él sació esa búsqueda espiritual. Si tú estás en esa búsqueda espiritual, si tienes esa hambre y sed, pero no hayas dónde saciar esa necesidad, esta mañana yo te quiero decir que Jesús es el único que puede saciar los problemas que tú tengas en tu vida, sean económicos y financieros. Ese vacío, puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener riqueza, pero ese vacío que hay en tu corazón, solamente Jesús lo puede llenar. El hombre fue creado por Dios para ser saciado por Dios, para depender de Dios, para tener esa coinonía y esa intimidad con Dios. No busques en el mundo lo que no vas a encontrar. No busques en el mundo lo que solo Dios te puede dar. Y el gozo del Señor vendrá a tu corazón. Veo que no hay preguntas, muchachos. Si hay preguntas, estamos cerrando ya. Qué bueno. Espero que haya quedado claro qué significa hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo estoy feliz y contento porque yo ando con esa sed, con esa hambre de buscar de Dios. Y lo más bonito es que Dios te sacia todos los días. Yo quiero ser saciado por Dios, no por el mundo, no por los políticos, no por los pensamientos y filosofías, no por la riqueza, no por mi estabilidad laboral. Yo quiero ser saciado por Dios. Esa es mi recompensa, esa es tu recompensa si tienes hambre y sed de justicia, si tienes hambre por la palabra de Dios y si tienes hambre por la salvación, por la vida que nos da Dios eterna en Cristo Jesús. Hay un término para sed. Ustedes saben que sed en griego es dipso. Sed es dipso. Y hay un término que se llama dipsomaníaco. ¿Ustedes saben qué significa? Dipso, sed, manía, es locura. Entonces, es locura por la sed. Parece extraño. Pero busquen el diccionario dipsomanía y significa alcoholismo. Yo quiero ser dipsomaníaco espiritual. Tener esa sed, esa locura por las cosas de Dios. Ser dipsomaníaco espiritual es siempre tener sed para que Dios pueda saciar la sed de mi corazón por Dios. Mi invitación es que usted sea dipsomaníaco espiritual, que sea hambriento por las cosas de Dios. Porque cuando estás hambriento por las cosas de Dios, serás saciado por Dios mismo. Dios los bendiga, muchachos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar estos minuticos aquí. Y espero que esta palabra haya quedado sembrada en su corazón para que dé muchos frutos, para que no se quede solamente en palabras, sino que dé frutos en su vida y en la mía. Los bendigo, muchachos. Los espero el próximo domingo a las 10 de la mañana, y las personas que no hayan podido ver este video completo lo pueden ver en nuestro grupo de WhatsApp, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro IGTV de Instagram. Y no olviden, comenten, me gusta y compartan en sus redes el mensaje de esta palabra para que otras personas también puedan ser bendecidas. Los bendigo, los amo en Cristo Jesús y los espero el próximo domingo. No olviden, no juzguen, perdonen y amen más. Dios los bendiga.